Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a continuar en nuestro grupo de imagenología práctica. Vamos a ver el día de hoy la ecografía de vía biliar. Recuerde que la ecografía de vía biliar siempre la va a encontrar usted en un ultrasonido de hígado y vías biliares. Ahorita en esta ocasión solo vamos a hablar de la vía biliar, pero cuando usted solicite un ultrasonido directamente, el nombre es ultrasonido de hígado y vías biliares. En esta ocasión no voy a hablar del hígado, lo vamos a ver en siguientes clases. Solamente me enfoco a lo que viene siendo la vía biliar. Tenemos entonces que el ultrasonido de vía biliar nos permite valorar perfectamente toda la región biliar, su forma o morfología, el tamaño que va a tener esa vesícula biliar, las paredes, el conducto colédoco y su ecogenicidad interna, con el fin de poder descartar ciertas patologías. Las sociedades de radiología e imagen, las sociedades de ultrasonido y diferentes estudios y guías de práctica clínica nos dicen que el ultrasonido de vía biliar tiene una alta sensibilidad en patologías como la colecistitis, la coledocolitiasis, los pólipos vesiculares, lodo biliar, edema perivesicular asociado principalmente a fallas hepáticas crónicas, parasitosis, piocolecisto, pancreatitis biliar, vesícula de porcelana que está muy asociada a procesos oncológicos y el quiste del colédoco. ¿Qué indicaciones le vamos a dar a un paciente cuando queramos realizar un ultrasonido de la vía biliar? Principalmente debe de tener un ayuno de por lo menos 8 horas. Aquellos pacientes que se les solicita un ultrasonido de hígado y vías biliares, generalmente es un paciente que le damos cita porque tiene que tener 8 horas de ayuno. Eso nos sirve principalmente para que no haya tanta cantidad de gas en los marcos colónicos. Recuerde usted también que la vesícula biliar con diferentes alimentos llega a producir gran cantidad de bilis y esta nos puede alterar un poco en las imágenes que podemos captar. Entonces es importante que si es un paciente que lo vamos a programar, ¿verdad? Le solicitemos el ultrasonido de hígado y vías biliares con un ayuno por lo menos de 8 horas. Hay pacientes que llegan graves, hay pacientes que empiezan con dolor abdominal en el hipocondrio derecho, el doctor solicita el estudio y obviamente por lo menos tendríamos que esperar un ayuno de 2 horas. Generalmente esos pacientes comen, les viene el dolor, les va pasando el tiempo, 1 hora, 2 horas, y comienzan a recurrir al médico como tal. Entonces, este médico de aquí a que le solicita el estudio y va a la sala de ultrasonidos, pues ya pasó un tiempo óptimo para realizarle el estudio. En aquellos pacientes que no se le puede dar un ayuno y que es de urgencias, nos llega a la sala de urgencias, pues directamente tendríamos que hacer el estudio. Sin embargo, los procesos obstructivos, como los quistes, pólipos, van a ser un poco complicados visualizarlo por la gran cantidad de gas que producen los marcos colónicos y por lo tanto muchas veces el diagnóstico no es aceptable, disminuye la sensibilidad del diagnóstico. Los litos y la pérdida de morfología en esos pacientes de urgencias también nos puede ayudar un poco para el diagnóstico. Cuando es una urgencia es importante calibrar perfectamente el equipo para disminuir la cantidad de artefactos que se van a producir en estos pacientes debido a que no tienen un ayuno indicado. Dentro de la anatomía ecográfica de la vía biliar, vemos que es un órgano piriforme o en forma de pera, completamente, ¿verdad? Localizado por debajo de la región hepática. Esta vesícula biliar la tenemos que estudiar, decimos que está en forma de pera y que además tiene un conducto que es el conducto colédoco, que nosotros lo vamos a valorar directamente en ultrasonido. Entonces,
son las estructuras que nosotros vamos a visualizar y que nosotros tenemos que analizar su anatomía externa, anatomía interna, el colédoco como tal, la pared de la vesícula en lo que vienen siendo las imágenes de ultrasonido. Entonces tenemos que, al visualizar la vesícula biliar, esta vesícula biliar se divide en tres partes de forma externa. Una porción superior donde no está conectado ningún conducto de la vía biliar, que es la porción del fondo, la parte media, el cuerpo, y la parte proximal, el cuello. Y de aquí podemos visualizar perfectamente el colédoco. Hay otras partes de la vía biliar, otros conductos que existen dentro de la anatomía normal, sin embargo, por ultrasonidos nos vamos a enfocar solo a estas estructuras para poder descartar patologías. En la anatomía interna lo que vamos a ver perfectamente por ultrasonido, su ecogenicidad, es decir, la vesícula de forma normal siempre la vamos a encontrar de color negro completamente. Se dice que el lenguaje radiológico utiliza que la vesícula biliar de forma normal es anecoica completamente, oscura completamente. Entonces, nosotros cuando hacemos el estudio de ultrasonido, tenemos que hacer por lo menos 2 cortes básicos para poder analizar la anatomía de la vía biliar. El primer corte es visualizar perfectamente en un corte sagital, es decir, completamente toda la vía biliar, para que yo pueda ver dónde está la parte del fondo, cuerpo y cuello vesicular. Posteriormente, moviendo yo el transductor cuando estoy haciendo el estudio en tiempo real, poder buscar la región del colédoco. Entonces, ante esta situación, pues yo voy a tener que hacer una imagen, nosotros lo llamamos un corte longitudinal o un corte sagital, donde yo tengo que ver perfectamente toda la vía, la vesícula biliar. Entonces yo la veo, posteriormente a ese corte sagital le hago un corte transversal en la parte media y es este corte que estoy viendo aquí en forma de círculo para poder ver internamente a la vesícula biliar. Entonces, ante esta situación, yo ya puedo hacer diferentes mediciones para ya poder hacer mi cálculo del tamaño de la vesícula biliar. Con estos dos cortes, tanto el sagital como el transversal, yo voy a hacer las mediciones. La primera medida, un corte longitudinal o una medida longitudinal desde la parte del fondo hacia el cuerpo y desde la parte anterior a la posterior, la otra medición, y por último en el corte transversal medir directamente. También medimos las paredes en el corte transversal, la pared de la vesícula biliar, el grosor que tiene para saber cuánto grosor tiene y ver si no existe alguna alteración. Entonces, todas estas medidas me van a dar un volumen normal aproximado de la vesícula biliar es de 30 a 60 centímetros cúbicos. Y la pared, ¿verdad? Que la medimos en el corte transversal, medimos el grosor de esta pared, siempre debe ser de forma normal menor a 3 milímetros. Posteriormente tendríamos que buscar el colédoco y ver su permeabilidad y ver el espacio de esa permeabilidad y poder medir ese espacio, el cual de forma normal debe de estar desde 2 milímetros hasta 8 milímetros. Entonces, estos cortes me permiten analizar perfectamente la anatomía ecográfica de la vía biliar. Y son cortes básicos que siempre que pida yo un ultrasonido de hígado y vías biliares, por lo menos estas dos imágenes del corte sagital y transversal tienen que enviárselas para que usted vea tanto la anatomía externa como interna y las diferentes mediciones con el fin de descartar patologías. Aquí tenemos el rastreo ecográfico. ¿Cómo vamos a hacer nuestro rastreo ecográfico? Recuerde usted que un ultrasonido de vía biliar de forma sola no se encuentra. Actualmente el ultrasonido es hígado y vías biliares, entonces le van a hacer un rastreo, ¿verdad? En la región del hipocondrio derecho, va a ser un rastreo subcostal, va a iniciar desde la parte del epigastrio para poder visualizar
cortes de lo que viene siendo el lóbulo izquierdo del hígado. Posteriormente se va por toda la región subcostal, va a ir haciendo el rastreo hasta encontrar la vesícula biliar, y aquí hacemos diferentes movimientos para hacer los cortes tanto longitudinal como transversal de la vesícula biliar, y terminamos hasta la parte de la parrilla costal en la región subcostal, con el fin de poder hacer el rastreo perfectamente del lóbulo derecho y parte del riñón derecho. Entonces, en un ultrasonido de vía biliar me van a hacer un rastreo, una técnica de abordaje vía subcostal que puede comenzar desde la parte del epigastrio hasta llegar a la región subcostal, o viceversa, empezar desde la región subcostal e ir subiendo poco a poco hasta el epigastrio. Son las formas como van a valorar perfectamente el rastreo de la región de lo que viene siendo el hígado y vías biliares. Entonces tenemos aquí que la técnica es abordaje de vía subcostal. El equipo es un transductor convexo, también transductor volumétrico es lo que vamos a utilizar. Vamos a tener que ajustar las ganancias directamente de este estudio con el fin de no tener problemas. Luego tenemos que ya cuando tenemos el estudio, la visualización y la adquisición de la imagen que vamos a ver en el ultrasonido, en el monitor, va a ser algo muy similar a esto. Vamos a encontrar la ventana directamente de lo que estamos visualizando. Tenemos que valorar la medición de la vesícula biliar en sus tres medidas, sacar el volumen, ver la ecogenicidad, la pared de la vesícula biliar y el colédoco como tal. Entonces aquí tenemos esta imagen donde estamos haciéndolo en tiempo real. Aquí podemos ver parte del hígado. Aquí estamos tratando de enfocar la vesícula biliar, haciendo el recorrido subcostal directamente a nivel del hipocondrio derecho. Y aquí ya estamos enfocando la vesícula biliar. Fíjese cómo es anecoica. Estamos tratando de hacer el corte sagital. Por acá estamos buscando ya el corte transversal. Y comenzamos a hacer las diferentes medidas. La medición longitudinal, anteroposterior y transversal. Y posteriormente, en la región de la pared de la vesícula, en el corte transversal, la medición del grosor de la pared, que aquí es de 2 milímetros. Eso nos indica que es normal. Esta vesícula es normal porque es completamente anecoica. Entonces aquí no tenemos problema. Es un estudio donde estamos haciendo los cortes básicos de la vesícula biliar. Por acá tenemos algunos casos clínicos donde usted va a encontrar que no hay vesícula biliar porque ya tiene colecistectomía el paciente, es decir, ya fue operado, pero sigue con dolor a nivel del hipocondrio derecho y le piden un ultrasonido de hígado y vías biliares. Entonces vemos que no está su vesícula. Lo que analizamos en las imágenes es que no haya restos, delitos o procesos obstructivos que pueden quedar y que pueden causar molestia. Acá tenemos un ejemplo de vesícula biliar aparentemente normal. Aquí está el corte completamente sagital y el corte transversal. Aquí nos están sacando las medidas de la longitud de la región longitudinal, anteroposterior y transversal. Y por acá están midiendo el grosor de la pared. Y aquí nos van dando las medidas de las diferentes líneas que realizamos en estos cortes, ¿verdad? Y nos da un volumen, aquí nos da un volumen de 125 centímetros cúbicos, está un poco alargada, más grande. Recuerda que el volumen es de 60 centímetros cúbicos aproximadamente. Este está muy grande, probablemente trae un proceso inflamatorio. Sin embargo, acá adentro no vemos nada, está completamente anecoica, de color negro, no le vemos un lito al momento del estudio. Sin embargo, recuerde que sí existen procesos inflamatorios en la vesícula que pueden causar colecistitis alitiásica.
Otro caso es donde podemos ver dentro de la vesícula biliar diferentes cambios de cogenicidad de forma interna que lo conocemos como lodo biliar. Ese lodo biliar, ¿verdad? Se llega a producir generalmente en procesos inflamatorios, en procesos cuando hay gran cantidad de aumento de los lípidos o de diferentes sustancias muy grasosas por bastante tiempo, se puede empezar a acumular o a producir mayor cantidad de lodo biliar. Y nosotros, en lugar de poder ver las imágenes completamente anecoicas, pues vamos a ver perfectamente esta cantidad de lodo, ¿verdad? En la vesícula biliar que obviamente se puede visualizar perfectamente. Aquí está solamente en la región del cuello, ¿verdad? Del lodo biliar. Entonces eso nos puede causar procesos inflamatorios. Aquí tenemos una litiasis o los litos que se forman a nivel de la vesícula biliar. Aquí tenemos el corte sagital, el corte transversal, hacemos las diferentes medidas. Hacemos la medida de la pared perfectamente y también podemos medir el lito. El lito se ve siempre como una imagen hiperecogénica, es decir, brillante, color blanco en el ultrasonido que nos va a producir esa imagen sólida y que por debajo de esa imagen va a existir una sombra que nosotros lo conocemos como sombra acústica posterior. Esa sombra nos indica que esa forma que estamos viendo es una forma sólida y que es característica de la formación de un lito. Entonces siempre los litos deben de tener o deben de ser hiperecogénicos, brillantes, y por debajo presentar una imagen o una sombra acústica para saber que es un lito. Aquí tenemos un solo lito en esta otra imagen. Aquí vemos un corte sagital, aquí también la estamos viendo. Y vemos diferentes imágenes hiperecogénicas. Una litiasis múltiple que se va formando en la vesícula biliar. Otros casos donde no alcanzamos a ver ya definida la vesícula biliar, pero adentro se ve que tienen imágenes hiperecogénicas que nos producen mucha sombra acústica por debajo, ¿verdad? Y que ese le conocemos como el signo de West. Es un signo donde se forma una pared, ¿verdad? Y una sombra que no nos permite visualizar perfectamente la vesícula biliar, y eso es porque ya trae contenido adentro de la vesícula, ¿verdad? Está muy lleno y no nos permite ya visualizar perfectamente la morfología. Cuando nos reportan un signo de West, siempre va a estar relacionada con litiasis vesicular. La coledocolitiasis por acá, ¿verdad? Este es un proceso agudo porque no alcanzamos a ver perfectamente bien la vesícula biliar de este paciente. Sin embargo, aquí va toda el área de la vesícula biliar, ¿verdad? No está bien definida seguramente por el dolor abdominal. Y por acá abajito va saliendo el conducto del colédoco y aquí vemos unas imágenes hiperecogénicas brillantes. Son dos imágenes y que hacia abajo vea cómo están proyectando estas pequeñas sombras obscuras que le llamamos sombra acústica, que nos indican que son litos. Al observar los litos a nivel de lo que es el conducto colédoco, pues se denomina la enfermedad coledocolitiasis. Otro caso donde vamos a ver la vesícula biliar, a veces son muy contraídas, son muy pequeñas, y le alcanzamos a ver ahí una imagen hiperecogénica brillante, un puntito que se ve por ahí, que pueden ser diferentes litos que se forman en las paredes de la vesícula biliar. A diferencia de los litos o de las piedras, los pólipos nunca van a tener sombra acústica, nunca nos van a dar por debajo una sombra acústica. Vea como usted aquí no hay sombras, por eso es que diferenciamos que es una masa, es un pólipo. Los pólipos siempre tenemos que tener cuidado en la vesícula biliar porque está muy relacionada con procesos oncológicos. Hay que ver si no se van a seguir creciendo, no van a seguir formándose
con un proceso oncológico importante. Acá vemos otra vesícula donde efectivamente también tiene un pólipo. Por debajo no vemos ninguna sombra acústica, por lo tanto decimos que es un pólipo vesicular. Un quisto del colédoco también es otra patología, otra identidad muy común que llegamos a ver más en el área de pediatría, en aquellos neonatos que presentan síndromes ictéricos, presentan datos de insuficiencia hepática, de alteración no conocida, y que cuando le solicita el pediatra el estudio, pues vemos a la vesícula biliar y cerca del colédoco encontramos un quiste directamente en el colédoco que nos está produciendo una obstrucción directamente. Entonces, es muy importante poder valorar el quiste. El quiste siempre se va a ver una imagen completamente negra, anecoica, bien definida, que nos va a sugerir la formación quística. Tenemos otra imagen donde se pierde la morfología de la vesícula biliar. Aparentemente es un corte sagital, pero ya no vemos bien definida la vesícula biliar. Vemos tejido aquí en la parte interna y vemos unos pólipos que se van formando. Aquí se ve que ya el tejido ha cambiado directamente su morfología de la vesícula con datos sugestivos de masas vesiculares que puede estar asociado a un cáncer vesicular. Ve acá también, toda esta parte que estoy señalando es la vesícula biliar, el corte sagital. Sin embargo, aquí se ve una especie de tejido mal definido, no hay una pared bien definida que nos sugiera que esta es una masa directamente. Entonces son imágenes sugestivas de procesos oncológicos en la vía biliar. Por último, tenemos un ultrasonido en tiempo real de cuando se nos presenta en urgencias, ¿verdad? Un abdomen agudo que nos dicen que es una posible colecistitis aguda, donde el paciente viene con datos clínicos de náusea, vómito, un poco amarillo, todo lo que come lo vomita, el dolor y los signos características en el hipocondrio derecho. Le solicitan urgentemente un ultrasonido de hígado y vías biliares. Vea cómo es un poco más complicado poder visualizar perfectamente las estructuras por la gran cantidad de gas que se va produciendo en la región abdominal. Sin embargo, vea, tendremos que estar jugando completamente con nuestras ganancias, con la calibración del ultrasonido para ir quitando todas estas imágenes oscuras que son artefactos que no nos permiten visualizar perfectamente la vesícula, pero al estar aclarando perfectamente vamos encontrando esa vesícula biliar, acomodando las ganancias y vea cómo brilla perfectamente una imagen adentro que es un lito directamente en la vesícula biliar. Aquí la estamos viendo en el corte sagital, aquí en el corte transversal, le sacamos la medida. Aquí obviamente no podemos subir más ganancias porque se pasaría más el gas de los marcos colónicos y no podríamos visualizar perfectamente. Entonces, siempre tendríamos que estar en los procesos de urgencias calibrando perfectamente el equipo para yo poder visualizar la patología que tiene este paciente. Estoy señalando el lito, es un lito grande, a veces tenemos que hacer la medición, con eso nosotros reportamos ya con esta imagen, estas imágenes, que obviamente el paciente sí trae una colecistitis aguda por la clínica, por el lito, por el crecimiento de la vesícula biliar. Entonces, obviamente, este paciente es altamente indicativo de un proceso quirúrgico de urgencia. Aquí utilizamos algunos cromos, cambiamos de coloración las escalas de imágenes del ultrasonido, lo vemos en tonalidad un poco amarilla, que le llamamos sepia nosotros, y nos permite visualizar más la estructura de la vesícula biliar en aquellos casos donde hay mucha cantidad de gas en marcos colónicos y podemos ver otra imagen perfectamente y poder diagnosticar la colecistitis litiásica mediante este método. Entonces, fíjese cómo la calibración que nosotros realizamos en el ultrasonido
es de vital importancia, por eso dicen que es operador dependiente, porque en base a la experiencia que tengamos podemos utilizar ciertas herramientas para nosotros poderlas aplicar en aquellos pacientes donde no podemos programarlos, donde no podemos tener un ayuno importante y nos llegan a la sala de ultrasonido de forma súbita por una urgencia. Hasta aquí, espero que les haya gustado. Vamos a seguir con los temas y más adelante vamos a abrir los diferentes webinars de los que ya les pedí información para ver con qué webinar empezamos. Vamos a empezar con apendicitis y poder analizar el estudio de las diferentes imágenes. Me despido, seguimos en contacto y suerte.